La temática del día de hoy es la vigilancia de los eventos post vacunación. En esta temática pues del COVID-19, los líderes que realizamos esta presentación, pues la epidemióloga Daisy Daza y mi nombre, Fernando Trodernal, químico farmacéutico de la institución. Bueno, para iniciar, haciendo un contexto de las vacunas contra el COVID-19, tenemos que se han diseñado diferentes plataformas de desarrollo de vacunas. En este momento, a la fecha de hoy en Colombia, las dos tecnologías que están disponibles son las de ARN mensajero, que es la vacuna elaborada por Pfizer y BioNTech, Comirnaty. Y por otro lado tenemos las vacunas de Sinovac, que consiste en una vacuna de virus inactivo y que se llama CoronaVac. La gran diferencia que tienen estas dos vacunas es principalmente pues, la temperatura de almacenamiento. El laboratorio Pfizer dice que su vacuna debe estar almacenada a menos 70 grados centígrados, mientras que las dosis que se van a distribuir de la vacuna de Sinovac pueden refrigerarse en una cadena de frío normal, que es entre 2 a 8 grados centígrados. Sin embargo, estas dos vacunas también tienen en común algunas características. La primera de ellas, pues fueron aprobadas por el INVIMA mediante una autorización de emergencia. Lo segundo es que se administran en dos dosis y lo tercero es que la eficacia va del 50 al 95%. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los eventos adversos post vacunación. Se dice que estas vacunas, al estar aprobadas mediante una autorización sanitaria en emergencia, significa que no tienen todos los estudios pues, que se le exigirían a un medicamento. Entonces, por esto, lo que se hace es que periódicamente se le pide al laboratorio que, de acuerdo a las dosis administradas, ellos deben estar reportando pues qué es lo que está sucediendo una vez esta vacuna sale al mercado. En el caso de Pfizer, que es hasta el momento la que pues va liderando como toda esta cabeza de estudios, ha reportado que los eventos adversos post vacunación, de acuerdo a su frecuencia de aparición, son los siguientes. Entonces, los que son muy comunes, que ocurren en más de un caso sobre 10 dosis aplicadas, se han reportado dolores de cabeza, dolores musculares, dolores en el sitio de inyección, fatiga, escalofríos, pirexia y inflamación en el sitio de inyección. También se hablan de reacciones comunes, que son esas reacciones que están entre un caso por 10 dosis a un caso por 100 dosis. De estas se han reportado náuseas, enrojecimiento en el sitio de inyección, y tenemos también las ocasionales, que son todavía pues menos frecuentes. De estas tenemos las linfadenopatías, el insomnio, dolor en las extremidades, malestar general, picazón en el lugar de inyección, y por último tenemos las raras, que son las de más baja frecuencia, que se ha reportado solamente un caso de parálisis de Bell, que es la parálisis facial periférica aguda. Hasta la fecha en que se hace este reporte por parte de la OMS, se desconocía todo lo relacionado con anafilaxis e hipersensibilidad. Sin embargo, en Estados Unidos ya han administrado alrededor de 18 millones de dosis de dos vacunas, la primera pues de Pfizer y la segunda de Moderna, las dos consistentes en ARN mensajero. Este reporte fue de diciembre 14 hasta el 18 de enero del 2021. Cabe resaltar en este estudio dos cosas muy importantes. La primera es que de 66 casos, 37 se presentaron en la primera dosis con Pfizer y 17 se presentaron en los 19 casos con Moderna. Y la segunda, que es también muy importante, es que para diciembre se decía que la tasa de anafilaxis de estas vacunas estaba alrededor de 11 casos por 1.000.000 de dosis administradas. Sin embargo, cuando se administran más dosis, lo que encontramos para el reporte de enero es que esta tasa ha disminuido. Se dice que hay 4.7 casos por millones de dosis administradas para el caso de Pfizer, y en el caso de Moderna pues ha disminuido hasta 2.5 casos por millones de dosis administradas. ¿Qué es importante acá? Pues resaltar y
develar esos mitos donde dice pues que las vacunas no son seguras, porque en este momento todavía no tenemos sino estos casos reportados y ninguno de estos casos ha llevado pues a la muerte. Que reportan también en este estudio que los signos y los síntomas más comunes en los 66 casos de anafilaxia corresponden a urticaria generalizada, rash eritematoso difuso, angioedema, obstrucción de la vía aérea y náusea. Seguimos con la clasificación de los eventos vacunales. Entonces tenemos que tener en cuenta que el evento adverso postvacunal está definido o lo define el protocolo del Instituto Nacional de Salud. Es todo signo, síntoma, todo rumor que es atribuido o que se presenta después de la aplicación de un biológico, sea cualquier tipo de biológico que sea. Entonces, desde ahí comenzamos a clasificar como sospechoso, ¿sí? Entonces, la clasificación inicial se va a identificar como sospechoso. Entonces, estos eventos adversos pueden ser ocasionados o pueden ser atribuidos a ciertas características. Uno son los atribuidos a los componentes de la vacuna. Entonces es todo aquel caso sospechoso en el cual el evento ha sido descrito como una reacción después de la administración de la vacuna debido a sus propiedades componentes. Entonces, el caso atribuido al componente de la vacuna es el efecto secundario normal, ¿sí? Por lo menos la pentavalente que se aplica en la cara externa del miembro inferior izquierdo en los menores de edad, en los menores de 1 año. Entonces, ¿qué genera? Genera calor, genera irritación, genera induración, ¿sí? Digamos que ese es el efecto esperado. La polio, recordemos que la polio oral genera y el virus genera gastrointestinales. Estos serían, digamos que atribuidos y efectos normales de las. Eso atribuido al programa de inmunización, es decir, es aquel que se genera porque fallamos en el proceso de almacenamiento, en el proceso del manejo de la cadena de frío, en el proceso de la administración. Ejemplo, que la vacuna tenía que aplicarse intramuscular y se aplicó intradérmico, ¿sí? Entonces esa es una mala administración. Esa sería una falla atribuida al programa. Un caso coincidente que coincide con el proceso de la vacunación, ¿sí? Es decir, un ejemplo, la niña la vacunaron con las dosis de los 5 años, fue a sus refuerzos, las vacunaron y la niña después comenzó con fiebre, comenzó con malestar general, comenzó con tos, ¿sí? A esos síntomas en ese periodo en que la niña le aplicaron la vacuna estaba en el periodo de incubación COVID. Es decir, que esos síntomas no fueron asociados a la vacuna, sino que coincidieron con que se presentara otra enfermedad. El caso relacionado con un efecto de calidad de la vacuna es aquel caso en que la reacción de la vacuna está causada, precipitada por un defecto de calidad en el producto, es decir, la vacuna por lo menos estaba desde el laboratorio en el momento que se fabricó, tenía un error, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando se nos presenta o cuando con las unidades de análisis evidenciamos que el caso es relacionado con el defecto de calidad de la vacuna? Hay que buscar todos los niños que fueron vacunados con ese lote y hacerle seguimiento y hacer unidad de análisis para identificar cómo están esos niños a los que se les aplicó esa vacuna. El caso relacionado con la ansiedad o asociada a la vacunación es una reacción causada por la ansiedad de la vacunación. Puede ser antes, durante y después de la vacunación. No sé si ustedes se acuerdan cuando se inició la vacunación con virus de papiloma humano, que en la costa se generó una histeria colectiva, que comenzaron a somatizar ciertos síntomas
Entonces, ese es un caso relacionado con la ansiedad o asociado a la vacunación, ¿sí? Un caso no concluyente. ¿Qué es un caso no concluyente? Es aquel que a pesar de que nosotros hicimos una buena intervención epidemiológica de campo, se hizo la unidad de análisis, se investigó o se descartó cada una de las clasificaciones previas, no hay una justificación que nos pueda decir ese evento post vacunal a qué se debía, ¿sí? Entonces, es muy importante tener en cuenta cuáles son los criterios clínicos que nosotros tenemos que tener presente cuando vayamos a identificar un evento adverso post vacunal. Entonces, y estos criterios que nos indican que debemos hacer la notificación ante vigilancia en salud pública. Primero, que haya un acceso en el sitio de la administración, ¿sí? El acceso puede clasificarse dentro de la clasificación de atribuido al programa de inmunización, porque de pronto la vacunadora no se lavó las manos y al no haberse lavado las manos, pues no hubo una adecuada técnica séptica y genera un absceso. Eventos que requieran hospitalización. Todo evento postvacunal que requiere hospitalización debe de notificarse como un caso sospechoso y se debe generar una alerta que más adelante vamos a explicar cómo se va a manejar desde el hospital. Eventos que ponen en riesgo la vida, es decir, después de que la persona la vacunaron, no sé, voy a dar ejemplos así exagerados, entró en paro cardiorrespiratorio, tuvo una convulsión tónico-clónica, ¿sí? Hubo la necesidad de intubarlo, de pasarlo hasta unidad de cuidado intensivo, eso hay que hacerlo notificación inmediata. Errores relacionados con el programa de vacunación nacional, eventos que generen discapacidad, es decir, el niño le aplicaron la vacuna, se la aplicaron en su piernita, comenzó a generar necrosis y después de esa necrosis el niño perdió la piernita o perdió el piecito, ¿sí? O generó que tuviera una inmovilidad de sus miembros, entonces eso hay que notificarlo. Eventos que estén por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas, es decir, yo vacuné a 5 niños, ¿sí? Y lo que yo espero es que de esos 5 niños solo vayan a tener efectos adversos un 1%, es decir, máximo un niño, pero no, de esos 5 niños el 50%, el 70%, es decir, 3 niños tuvieron efectos atribuidos probables por la vacuna. Entonces, eso es de notificación inmediata, porque está aumentando las estadísticas que pueden generar que la vacuna tenga ese efecto. Cualquier muerte que ocurra dentro de las 4 semanas siguientes a la administración de una vacuna y que se relacione con el proceso de vacunación o con el proceso de inmunización, se le debe estudiar, se le debe hacer unidad de ¿sí? Y se debe descartar si fue atribuido o no fue atribuido a la vacunación. Entonces, tenemos que después de que identificamos esos signos que nos pueden indicar o síntomas que nos pueden indicar, tenemos la clasificación o el tipo de caso, ¿sí? Todo evento atribuido post-vacunal se clasifica, o el protocolo del Instituto Nacional de Salud lo clasifica como caso sospechoso grave a cualquier persona que tenga signo, síntoma, trastorno o síndrome después de la administración de una vacuna, cause una incapacidad, que cause discapacidad, que ponga en riesgo la vida, que requiere hospitalización o lesione la muerte o genere eventos graves y que la persona, sus cuidadores o los trabajadores de la salud consideren que ese signo, síntoma, discapacidad o lo que puso en riesgo fue atribuido al proceso de vacunación o al proceso de inmunización, ¿sí? Entonces, dentro de estos criterios tenemos que tener en cuenta que para la vacuna de COVID-19 entra
la anafilaxis, es decir, una persona que después de que le hicimos el proceso de vacunación de la vacuna de COVID-19, la tuvimos en nuestros 30 minutos de seguimiento, presentó anafilaxis, entra con criterio para clasificación como caso sospechoso grave, ¿sí? Y después se tiene que desencadenar una serie de acciones que desde el Hospital de La Vega, más adelante Fernando nos va a explicar. Lesión en el hombro relacionada con la administración de la vacuna, es decir, que la lesión lleve más o menos 7 días y el físico se mantenga. Que se puede presentar hasta 7 días después de la aplicación de la vacuna. Alguna complicación aguda o secuela, incluyendo la muerte o los antes ya mencionados. Y todos los efectos descritos en el inserto de la vacuna como contraindicaciones o reaccionadas a la vacuna. O sea que es muy importante que cuando nos llegue la vacuna de COVID-19, dependientemente del laboratorio que venga, es importante leer el inserto y socializar este inserto, que la vacunadora, la jefe Bárbara, nos haga el favor y nos, digamos que comparta ese inserto, pues para que todos sepamos las contraindicaciones, los posibles efectos adversos. ¿Listo? Ahora vamos ético que estamos, llegó el paciente, se le administró la vacuna durante los 30 minutos que el paciente debe estar esperando. Entonces, en el caso que durante los 30 minutos ese paciente presente, por ejemplo, la anafilaxia, se le realice todo el tratamiento pues, de urgencia, lo siguiente que se debe hacer es el reporte. ¿Cómo vamos a hacer los reportes institucionales para cualquier evento adverso posterior a la vacunación? Todo se va a centralizar con el reporte de novedades de seguridad del paciente. Ustedes este link de este reporte lo tienen en el escritorio de los computadores, que aparece tal cual con este nombre. Se lo pueden pedir también a los líderes de las vigilancias activas, que es la jefe Alexandra de seguridad del paciente, a Daniela Avellaneda, que es nuestro líder de tecnovigilancia, a Karen Osorio, la líder de reactivo vigilancia, a mí, que soy el líder de farmacovigilancia, y en este momento también quedó incluida la epidemióloga, para que se pueda hacer pues la revisión y clasificación para hacer el reporte pues inmediato o semanal, que más adelante se les va a explicar. ¿Qué deben tener acá en cuenta cuando hagan los reportes de estos eventos adversos? La clasificación que deben colocar acá en el reporte va a ser por farmacovigilancia. Es muy importante, pues teniendo en cuenta que no aplica dentro de las otras vigilancias, ni la tecnovigilancia, rectovigilancia o hemovigilancia, o también si no están seguros, pues la pueden dejar como seguridad del paciente, que nosotros después hacemos la reclasificación. Una vez ustedes realizan el reporte, a nosotros, los líderes de las vigilancias activas, nos va a llegar la notificación, y al revisarla pues, se va a hacer pues, la clasificación y la priorización del caso. Porque es muy importante que toda la parte de la vigilancia epidemiológica debemos tener claro que se centralizó en la plataforma VigiFlow. VigiFlow es un software que fue creado por la OMS para centralizar todos los reportes a nivel mundial. Entonces nosotros como instituciones prestadoras de salud, los profesionales de salud independiente, los servicios farmacéuticos, el Instituto Nacional de Salud, todos esos reportes que se generen respecto a las vacunas van a ir centralizados a VigiFlow. En este caso, acá les presento, esta es la plataforma a la cual está inscrita el Hospital de La Vega, y con la cual pues es una de los estándares que se están solicitando en este momento para que nos aprueben pues dar inicio a la vacunación en nuestro hospital. Desde vigilancia epidemiológica, entonces tenemos que tener en cuenta que se debe hacer notificación inmediata, notificación semanal y ajustes por periodo epidemiológico. Entonces, cuando hacemos la notificación inmediata, cabe recordar que es 24 horas posterior a la identificación o a la ocurrencia del evento de interés en salud pública, ¿sí? Entonces, voy a leer textualmente, esto está tomado del protocolo del Instituto Nacional de Salud para que tengamos en cuenta esta clasificación. Entonces,
Todos los casos sospechosos graves deben notificarse de manera inmediata e individual durante las primeras 24 horas de identificado el caso a Vigiflow y así vigila. Esto significa no solo el llenado de la ficha, sino su registro inmediato en el aplicativo correspondiente. Los casos notificados por vacuna, poliomielitis, sarampión o COVID-19 producirán una notificación denominada súper inmediata, ¿sí? Esta notificación súper inmediata significa que yo no tengo que esperar hasta que se pasen las 24 horas o las primeras 24 horas para cargar o generar la ficha de notificación o el archivo plano, sino que una vez que yo termine de estabilizar y atender el paciente, tengo que generar mi cadena de llamadas y tengo que generar, por decirlo así, mi activación de la ruta de que es un evento de notificación inmediata debido a que se corresponde a una sospecha de un evento adverso grave postvacunal, ¿sí? Entonces se reporta a nosotros, digamos que nos lo reportaron por el link que está hablando Fernando, hacemos en análisis y decimos realmente cumple con la notificación, diligencia en la ficha de notificación inmediata. Por favor, es importante que los datos estén completos. ¿Por qué? Porque estos casos se van a notificar de forma inmediata al municipio y el municipio a su vez hace notificación al departamento y el departamento a su vez hace notificación al Instituto Nacional de Salud. Además que con COVID hay que notificar también a PAI, ¿sí? Porque hay que llevar las estadísticas de cuántos casos y qué tipo de casos se están presentando de evento adverso postvacunal. Entonces sí es importante que se diligencie la ficha de notificación y la ficha de datos básicos y la ficha de notificación de datos complementarios, que es la 298, que ya ahorita se las explico. En cuanto a la notificación semanal solo es aquel caso sospechoso que se reporta semanalmente cuando, ejemplo, que llegó el niño y el niño tenía una induración y entonces eso es atribuido a la vacunación, pero pues es un efecto secundario normal. Ese caso se le llena la ficha de notificación, se genera semanalmente, pero no hay que generar alertas, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Nosotros tenemos epidemiológicamente 8 semanas, para hacer el ajuste del caso. Es decir, confirmarlo o descartarlo. Decir si el caso era atribuido a la vacuna, ¿sí? Si el caso fue atribuido al programa, si fue un caso coincidente, si fue un caso relacionado con un efecto de calidad de la vacuna o si fue un caso no concluyente, ¿sí? ¿Cómo nosotros llegamos a esta clasificación? Después de que nosotros identificamos y generamos la alerta y notificamos la ficha de notificación, la historia clínica a los entes territoriales, es decir, al municipio de residencia del caso. El municipio de residencia del caso tiene que hacer sus acciones de vigilancia epidemiológica, las cuales son investigación epidemiológica de campo, visita a punto de vacunación y convocar a la unidad de análisis. En la unidad de análisis, valga la redundancia, se analiza qué fue lo que pasó y a qué fue atribuido el evento postvacunal. Una vez se tenga la conclusión del análisis, pues desde vigilancia epidemiológica se debe hacer el ajuste, ¿sí? Y eso nos indica que fue el final del niño. Listo, entonces en la pantalla estamos viendo que la ficha de notificación de evento adverso grave posterior a la vacunación es el código 298. Cabe aclarar que la versión de esta ficha de notificación es la versión del 16 de febrero del 2021. Nosotros vamos a de vigilancia epidemiológica, vamos a abordar en cada uno de
en cada uno de los computadores, tanto de urgencias como de consulta externa de vacunación, la ficha de notificación actual para que Dios no quiera, si nos presentara un caso, tengamos la... Es importante tener en cuenta, pues, en la ficha de notificación de datos básicos, el nombre completo, la fecha de nacimiento, el documento, el lugar de procedencia, el lugar de residencia, el número de teléfono, ¿sí? Como niños, pues entonces decirle a la mamita que nos dé los datos exactos, confirmar los datos, pues porque esta es la fuente de información para el ente territorial para que haga sus acciones. Es importante colocar qué vacuna le estoy aplicando, ¿sí? Entonces, si ustedes ven a mano derecha suya, está el instructivo y ahí nos dice cuáles son las vacunas, cuáles son los códigos de las vacunas, ¿sí? La dosis, ¿sí? Entonces, perdón, de la misma ficha de notificación está también. Entonces, en vacuna, por lo menos para COVID, el código es 20, la dosis sería 01 porque es la primera dosis, ¿cierto? La vía de administración sería 4 porque es intramuscular, ¿cierto? Y el sitio de aplicación sería 4 porque es brazo izquierdo. Entonces, es importante también anotar el fabricante y a qué lote pertenece esa vacuna y cuándo fue que se aplicó esa vacuna, ¿sí? Entonces, un ejemplo, que llegó un señor que lo vacunaron en la Vega y el señor fue vacunado el 15 de, estoy dando ejemplos, el 15 de febrero, pero entró a consulta por urgencias el 18 de febrero, entonces tenemos que saber el 18 de febrero cuál era el lote que se utilizó para ese señor para la vacunación. Recordemos que la vacuna, una vez constituida, cada vial, por decirlo así, reconstituido, sirve para 6 dosis, ¿sí? Entonces, después colocamos los datos clínicos. Los datos clínicos vamos a colocar cuáles son los síntomas que ha presentado el usuario. Entonces, marcamos con una X cuál es el síntoma que está asociado o que está presentando el señor post vacunar. Tiempo transcurrido entre la aplicación. Es muy importante saber la fecha en que el señor se vacunó y la fecha en la que realmente iniciaron los síntomas. Así podemos colocar si fueron horas, si fueron minutos, si fueron días. ¿Listo? La unidad de medida, y es importante tener en cuenta los antecedentes, preguntarle a esa persona de qué enfermedades sufre, hace cuánto, si había tenido antecedentes previos de reacción a las vacunas, ¿sí? Si tenía alguna alergia y cuáles alergias había presentado. En todo caso, para la vacunación, porque se llena un consentimiento informado y se le hace una anamnesis o una lista de chequeo donde nos indica si el señor realmente cumple criterio o por su estado o por sus antecedentes patológicos no cumple criterio para ser vacunado por COVID-19. Ya el estado y la clasificación final, pues eso ya digamos que lo diligenciamos posterior a todas las acciones de vigilancia en salud pública. Es importante también que en la historia clínica quede relacionado absolutamente todos los datos, así como en la ficha de notificación epidemiológica, y una vez se identifique el caso, pues generar todas la serie de cadena de llamadas que ya vamos a explicar. Como uno de los eventos adversos posteriores a la vacunación que tienen, digamos, mayor impacto sobre la vida del paciente, por su rápido desenlace, más o menos dice que la aparición es entre 0 y 10 minutos después de la administración de la vacuna, es la anafilaxia. Por esto es que el Ministerio de Salud lo que hizo fue sacar un lineamiento técnico donde se da como las orientaciones para el manejo de las reacciones alérgicas de tipo inmediata en el caso de una vacunación COVID. Acá lo que tenemos es el flujograma
Este flujograma se lo vamos a enviar a cada líder de proceso para que ellos se los envíen a ustedes y ustedes lo puedan leer, sobre todo los manejos de primera, segunda y tercera línea. De acuerdo a este lineamiento, lo que se hizo fue construir el kit de anafilaxia para la vacunación de COVID-19. Como primera línea se tiene pues la epinefrina, solución inyectable. También se tiene que los corticoides de uso intravenoso, los antihistamínicos por vía oral, corticoides también por vía oral y solución salina, pues que es lo que se pide también en el protocolo. Junto a esto pues se tienen los dispositivos médicos, catéter, equipo macrogoteo y las jeringas. De acuerdo a esto, estos kits quedaron ubicados en los servicios de vacunación. En este momento se debe encontrar uno en consulta externa y otro que será enviado pues, al puesto de salud de Nocaima. Listo, entonces digamos que para concluir ya el tema de los eventos adversos postvacunales, cabe recalcar la importancia de leer el protocolo en todo caso por los médicos. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, está Nubia. Nubia es la auxiliar de vigilancia epidemiológica con la que hay que entregarle las fichas de notificación para hacer su respectivo cargue de forma súper inmediata, antes de las 24 horas, envío de generación de archivos planos, envío de notificación inmediata al lugar de residencia. Es importante que esto para nosotros es nuevo, ¿sí? Digamos que el COVID es un evento nuevo que nos ha generado la necesidad de aprender. Yo siempre insisto, y yo sé que yo parezco a veces en ocasiones disco rayada, todos no nos las sabemos todas, ¿sí? Y si yo no sé, pregunto, y si me preguntan a mí y yo no pregunto, pues yo le pregunto al siguiente, digamos que a la siguiente instancia, que sería gobernación. Si gobernación no sabe, pues le preguntaremos al instituto, pero es mejor preguntar antes de cometer algún error, ¿sí? Les recomendamos, por favor, sobre todo a las niñas de vacunación, a las jefes de enfermería, a los médicos, que todo evento adverso postvacunal se debe notificar, como lo explicaba el doctor Fernando, en el aplicativo, ¿sí? Vamos a dejar, como decía el doctor Fernando, en cada uno de los computadores, pues el protocolo de anafilaxis. Vamos a dejar también los criterios de clasificación de un evento adverso postvacunal, cuando lo notificó de forma inmediata, cuando lo notificó de forma semanal. Vamos a dejar también las fichas de notificación, la ficha de notificación, la última versión, para que tengamos toda la información al día y que todos estemos hablando el mismo idioma. Pues una reflexión final es la vigilancia pues, epidemiológica. No debemos verla solo como una responsabilidad, sino también debemos verla como nuestra responsabilidad a nivel global, teniendo en cuenta que estas tecnologías en salud, pues al ser nuevas, no se conoce todo el perfil de seguridad. Entonces todo lo que lo reportemos en la población colombiana va a tener mucho impacto, sobre todo pues más adelante, para saber todo el perfil de eficacia y seguridad pues de las vacunas, y así finalmente si van a seguir o van a salir del mercado. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los asistentes. Agradecemos su puntualidad. Esperamos que este tema haya generado inquietudes, ¿sí? Que nos inste a seguir leyendo, a seguirnos instruyendo para una mejor atención de forma oportuna, con calidad y con pertinencia, pues con todo lo relacionado a los eventos adversos postvacunales. Por parte de vigilancia epidemiológica y por parte de farmacovigilancia, agradecemos su disposición y también pues estamos dispuestos a solucionar las inquietudes y todo lo relacionado con respecto a el evento postvacunal post-COVID-19.
Chao.